Vamos con la primera mesa, que se titula Planes de Seguridad y Salud, y la va a presentar pues Ana María Cárdenas de la Torre, jefa de área de promoción y estudios del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y técnico habilitado en el Centro de Prevención. Ana, pues todos lo sabemos, una técnico de referencia en la prevención de riesgos laborales en la provincia de Jaén. Os dejo con Ana, le doy paso. Buenos días. Me decían a la entrada que vuelta a casa, efectivamente. Yo estoy jugando en casa. Las dos porterías son mías. La Junta, mi centro y el colegio, porque yo nunca he dejado de ser colegiada el colegio de todos. De igual forma que el presidente, agradezco a todos vuestra presencia. Para mí es muy significativa, no solamente, no me refiero a lo que yo pueda aportar, sino al tema que vamos a abordar, que para mí pues se ha convertido en mi eje profesional desde hace muchos años, como sabéis, pero no obstante siempre para mí ha sido un verdadero orgullo poder atender cualquier simple pregunta de cualquier compañero. Y desde ese punto de vista, pues siempre muy sensible al sector de la construcción, pues como no puede ser de otra manera. Se llama de formación profesional o se llama vínculo emocional. No lo puedo aclaradlo vosotros. El caso es que todo lo que pasa en la construcción pues me interesa especialmente, no de forma disyuntiva ni excluyente, pero sí muy significativamente. Por eso, cuando empezamos a tener la suerte en el centro de ir incorporando a nuevos valores, nuevos compañeros, y pudimos tener la oportunidad de diseñar una actuación estratégica no ambiciosa en el sentido de querer hacer algo, pero a la medida de nuestras posibilidades, dibujamos un nuevo instrumento de asesoría directa a los profesionales en materia de construcción, haciendo uso de toda la información que nos llegaba a través de la apertura de centro de trabajo. Perdonad. En este sentido, diseñamos un documento, una acción en la que uno o varios de nosotros nos encargamos de rescatar con un filtro concretamente de prioridad trabajo en altura, para ayudar a la persona que está redactando ese plan con nuestras aportaciones. A partir de ahí se lanzaron una serie de comunicaciones advirtiendo la situación de peligrosidad jurídica al estar considerado desde nuestra parte, desde nuestro punto de vista, una deficiencia en los contenidos de planes. Estas deficiencias en los contenidos de planes que nosotros incorporamos en un informe son de carácter informativo. Nuestra actuación no tiene otro sentido que simplemente la ayuda y la aportación de seguridad jurídica a la empresa y de seguridad técnica en general al compañero que está redactando el plan de seguridad. A partir de ahí, efectivamente, la reacción de muchos de los compañeros que recibían este informe era el interesarse en el porqué de nuestra comunicación, qué objetivo tenía, qué sentido tenía y, sobre todo, interesarse en esos apartados que nosotros les estábamos indicando eran insuficientes la información que contenían. Y, bueno, a partir de ahí ya fue cuando, a resulta de un poco este movimiento del Centro de Prevención, el colegio se pone en marcha para resolver esta situación que había creado pues cierto nivel de interés, vamos a llamarle interés, por lo que estábamos haciendo y por lo que estaba suscitando en la calle, tanto en empresas como en compañeros. Compañeros de la edificación, vamos a ser inclusivos y vamos a ser amables con los que no son aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación, pero también están en nuestro camino. Bien, pues como estoy diciendo, a partir de ahí y con muy poco tiempo, y entonces me he visto en la obligación de hacerlo muy visual y muy intuitivo, lo que quiero hacer es un repaso, una incorporación a determinados conceptos, determinados detalles, hacer algunas imágenes impactantes que nos hagan reflexionar sobre
el aspecto, el enfoque que necesitamos, la posición que necesitamos tomar a la hora de redactar un plan. No voy a dar ningún tipo de receta ni de guía. Están las redes, los colegios, todo el mundo se encarga de hacer este tipo de instrucciones, de consideraciones al respecto de cantidades, calidades organizativas. Yo lo único que quiero es aquí remover ese enfoque, cambiar el enfoque, indicar cuál es la posición desde donde debemos de estar organizando ese contenido del plan. ¿Por qué? Pues porque los contenidos mínimos nosotros ya los hemos dado por escrito, los mandamos, ya lo vamos a ver, hay una plantilla, todo el mundo lo tiene a su disposición. Que luego podemos comentarlo, aclararlo y puntualizarlo, por supuesto, pero ahora me voy a dedicar a impactaros, a lanzaros una serie de datos, a hacer un recorrido escaso, corto, muy concreto y muy conciso sobre cosas que normalmente nos asaltan y que en el día a día pues seguimos caminando sin tener alguna cosa clara, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva inicial estamos viendo 3 momentos históricos claros. Había un compañero que me decía, el cuadro de Goya nunca lo había visto. Este compañero Jorge, compañero del Centro de Prevención, es aparejador también, y me decía, nunca me fijé en este cuadro. Digo, pues es de referencia al albañil, el accidente, el albañil caído. Bueno, ahí, como veis, ya había accidentes en ese momento. Después pasamos por una situación de los años 20, 30, de boom, etcétera. Y como veis, pues este hombre pues pertenecía al circo, porque no, de otra manera no se entiende que estuviera caminando por esa viga. Finalmente vemos una imagen más actualizada. Sin embargo, en estos 3 momentos el accidente está presente. Y no hemos reducido el número de accidentes significativamente, sino que al contrario. El sector sigue brillando, desgraciadamente, por la cantidad de siniestros que acontecen. Entonces, seguimos en una evolución histórica, pero no se ha evolucionado en este sentido. Y a raíz de eso, a raíz de que estamos en el mismo sitio, voy a hacer este pequeño repaso que decíamos antes, ¿no? Lo primero que se me ocurre es hacerme la pregunta que muchas veces me hacen: ¿quién firma un plan de seguridad y salud? ¿Es el mismo el que lo redacta? ¿Puede redactarlo el que lo firma? Pues son cosas distintas, ¿no? ¿Quién lo firma? Lo firma, ya lo sabemos, lo firma el contratista. Lo firma el promotor cuando asume esas condiciones de contratista, pero luego hay circunstancias de concurrencia. Y por otra parte, ¿quién lo puede redactar? ¿Quién lo puede redactar? Bien, evidentemente es obvio que un técnico de la edificación lo puede redactar, pero lo puede redactar directamente por sus créditos universitarios, ¿de acuerdo? En la generalidad de los planes tenemos 150 horas al respecto que podemos utilizar y que nos habilitan. Sin embargo, compañeros, hay que saber que el plan de seguridad y salud va a incluir conceptos que nosotros no estamos habilitados para incorporar. No somos competentes para redactar evaluaciones de riesgo si no somos técnicos superiores de prevención. ¿Y eso qué significa? No entiendo. Es muy fácil, es sencillo. El plan de seguridad y salud no solamente desarrolla lo que está previsto en un estudio de seguridad y salud o en un estudio básico, etcétera, que son documentos redactados por técnicos de la edificación. Nosotros los tenemos que desarrollar. Pero ¿en base a qué desarrollamos? Pues lo vamos a hacer en base a una evaluación de riesgo de la empresa. Nosotros no nos vamos a inventar los riesgos. Nosotros no los vamos a cuantificar. No podemos hacer eso. ¿Cómo hacemos el plan? Muy fácil. Algo que yo, desgraciadamente, no tengo experiencia de que alguien me haya contado, que así procede. Nosotros tenemos que coger nuestro estudio de seguridad y nuestra evaluación de la empresa y hacer un mix. ¿Y por qué hacemos nosotros, los técnicos de edificación, el mix? Básicamente porque los técnicos de prevención de riesgos laborales pueden o no pueden entender de sistemas productivos de la construcción. Pueden o no pueden conocer los procedimientos de la construcción. Entonces, sí que tenemos unos créditos universitarios que nos avalan para hacer ese mix. Somos competentes para hacer ese mix. Sin embargo, compañeros, no podemos redactar una evaluación de riesgo. Todo lo que incorporemos al plan relativo a la evaluación de riesgo tiene que estar sustraído de esa evaluación de la empresa.
porque si no lo sustraemos de ese documento, no tiene nada que ver con esa empresa. Y si estamos redactando un plan para una empresa con un documento que no tiene el respaldo de su servicio de prevención, estamos fuera de combate. Está mal. Entonces, de primera, ¿quién firma? Firma el contratista. ¿Pero a quién se lo puede encargar este hombre? ¿Se lo puede encargar al técnico de edificación? Por supuesto. Por supuesto, debe. Debe. Porque, haciendo una referencia a las fotografías anteriores, en el año 1900, se hace la primera referencia a la necesidad de proteger al trabajador. En el año 1910, 10 años, se hace la primera memoria de estadística de siniestralidad y prevalece la construcción. Todo el mundo se tenía el conocimiento del albañil que se caía. Había muy pocos otros factores en ese cómputo de evaluación. Pero hasta el año 96 no se habla de estudio de seguridad y salud. Yo era muy pequeña. Y tenemos que esperar hasta el año 97 para pasar de una dirección facultativa que se encargaba de un estudio de seguridad y salud a un técnico de la construcción, a un técnico de la edificación, ley de la ordenación de la edificación del año 88, que nos indica que tiene que el contratista redactar su plan. Entonces, hasta el año 97 no existe el concepto de plan de seguridad. Antes teníamos los estudios. Lo hacía la norma difusamente se lo encargaba a la dirección facultativa, básicamente porque el contratista lo tenía que hacer, pero ¿quién lo hacía si nadie sabía de esto? Entonces, difusamente recaía sobre esos técnicos de la edificación. Después no, en el año 97 ya nos indica que el contratista firma, y es cuando aparece casi simultáneamente la ley 95. La ley 95 habla de la obligación de los empresarios. Hay que mezclar la obligación de los empresarios con la obligación del contratista, que no deja de ser un empresario, que tiene la obligación de redactar un plan. Pero que ¿quién redacta el plan? Bien, pues ahí es donde yo siempre he notado que andamos de espaldas a esa parte del contratista que es empresario. El empresario tiene que tener un servicio de prevención o hacerlo de otras formas también legalmente establecidas que no nos traen al caso. Vamos a pensar que ellos tienen una empresa, un staff que les ayuda a cumplir con sus obligaciones que les marca la ley 95. Estas obligaciones lo hace, vamos a llegar a la conclusión de que un porcentaje muy alto es un servicio de prevención. Como técnico de la edificación, que tú me encargas a mí mi plan, yo te digo, no me importa lo que tú te estés diciendo de aquí por el otro lado de la oreja, yo me hago tu plan, No. Dame el plan que esta asesoría tuya te está generando, porque en base a esa información, que solo ellos son competentes, yo haré tu plan para que tú vayas a esa empresa con esas condiciones adaptadas a esta obra. Y esa es la primera y gran pregunta que, Pedro, ¿te acuerdas? ¿Qué le decimos a estos compañeros? Que quién tiene que firmarlo, que quién tiene que hacerlo. Entonces, esa primera pregunta os la pongo aquí por si acaso os la habéis hecho, porque creo que, por la experiencia que tengo, algunos sí que me la han hecho a mí. La segunda pregunta sería ¿cuándo se redacta el plan? Bueno, ¿cuándo se redacta el plan? Los técnicos sabemos que tiene que haber un estudio de seguridad, un estudio básico, pero que también hay otras figuras que pueden por ahí surgir y que también han sido objeto de alguna pregunta a nosotros, como el caso de la concurrencia de actividades. ¿Qué pasa con la concurrencia de actividades? Esa foto que os pongo ahí se hace con todos los respetos del mundo a las personas que puedan ver ahí alguna filosofía religiosa o alguna. Se hace con la idea de generar una reflexión en torno a la unidad. En torno a la unidad, porque ahí podemos ver al coordinador con una serie de contratistas, subcontratistas en su entorno, o podemos ver al técnico redactor que está agrupando todas las consideraciones de todos los subcontratistas que hay. Porque podemos establecer una obligación de mix, como hemos dicho antes,
Porque al final, ¿cuántos planes hay? Hay un plan por cada contratista, lo sabemos. Pero ¿qué pasa con los subcontratistas? Los subcontratistas tienen que determinar si se adhieren o no. Pero no deben adherirse firmando un documento, deben adherirse en una mesa de coordinación, en una mesa de transferencia de información, porque tienen la obligación de informar y colaborar. Porque hay otras normas, aparte de la 1627, que vendrían al cuento. Entonces, esta idea que yo planteo aquí, la quiero plantear que esa concurrencia tiene también un tinte de coordinación. Y la coordinación tiene que ser entre subcontratistas, contratistas y entre los documentos que existen entre ellos. Porque al final, todo lo aprueba el coordinador. Entonces, esta imagen es la que yo quiero que se transfiera. Bien, hay otras circunstancias también interesantes, como cuando la concurrencia se produce en situación con autónomos. Pues bien, a los autónomos no les podemos pedir una matriz de evaluación, o sea, no podemos pedirle un cálculo de probabilidad por severidad, porque no están obligados. Ellos lo que están obligados es a contarnos cómo lo hacen, para que nosotros podamos, nosotros no, el que sabe, pueda interpretar y evaluar. Nosotros, ¿qué haremos con esa interpretación y esa evaluación, esa incorporación de los riesgos que transmiten en esas fichas de trabajo o en esos documentos informativos de procedimiento de trabajo? Nosotros lo que haremos es diremos, vamos a ver, me estoy adelantando a la siguiente diapositiva. Vamos a verla ahí. El técnico superior de prevención de la empresa incorpora la información del trabajador autónomo. A partir de esa nueva evaluación es cuando nosotros redactaríamos el documento que correspondiera. Plan, documento de gestión, y siempre el coordinador lo aprobaría. Bien, retrocedo. Tenemos muy claro que no le podemos pedir una evaluación, que lo que le tenemos que pedir para trabajar con ellos, las partes competentes, son documentos informativos sobre sus procedimientos de trabajo, donde quede bien claro cómo lo van a hacer, para que alguien pueda saber el riesgo que puede generar. A partir de ahí tendrá que adherirse o no a al plan de seguridad y salud. ¿Y le podremos pedir otros documentos? Sí. Le pedimos documentos en relación a los equipos que vaya a utilizar, para poder saber si van a ser seguros. Le podemos pedir si dispone de los EPI que entendamos necesarios. También si va a necesitar una formación específica para el manejo de equipos o cualquier otra consideraciones reglamentarias. Y, por supuesto, si tiene una actitud física y mental para el desempeño de su trabajo. Bien, pues estas serían las condiciones del autónomo, recordando siempre que la evaluación siempre la va a hacer un técnico de prevención. Nosotros redactaremos el plan, incorporaremos el plan, haremos otras cosas. Una nueva situación en el entorno sería el autopromotor. ¿Se redactaría o no se redactaría plan? Esto es una figura exclusivamente de la construcción. El cabeza de familia no adquiere la condición de contratista. No está obligado, por tanto, a redactar planes de seguridad social y salud, en relación a las unidades que haya contratado con autónomos, porque al autónomo no se le puede pedir un plan, porque al autónomo no se le puede pedir una evaluación. Bien, las condiciones de la coordinación sería un debate a tratar, pero no varía. ¿Y cuándo no se redacta un plan? No se redacta un plan cuando no se cumplen las condiciones anteriores, cuando no hay un estudio de seguridad, ni un estudio básico, etcétera. Son obras sin proyecto. Entonces, redactaremos un documento de gestión de la prevención de la obra. Sustituye al plan, porque yo pongo ahí documento frente a plan. Bueno, pues el documento de gestión sustituye al plan. Y el plan se desarrolla en función del estudio de seguridad y salud. Por lo tanto, tenemos que ir siguiendo el discurso sabiendo que el primer documento lo redacta un técnico competente. El plan de seguridad lo redacta un técnico competente, pero siempre en función de una evaluación de riesgo. ¿En qué se diferencia una evaluación de riesgo de un plan? Lo hemos dicho. Es la base de la redacción del plan. ¿Y en qué se diferencia de un documento de gestión? Es la base del documento de gestión. La evaluación es un diagnóstico de una situación. Debe ser fotografía.
fotografía, y lo hace el servicio de prevención. Y ya está, la aplicación de la evaluación de riesgo serían las condiciones particulares de la obra, las que a nosotros nos interesan redactar, las que a nosotros nos interesa llevar encima de la mesa para que la dirección facultativa o el coordinador, en su caso, puedan aprobar y desarrollar. Por lo tanto, ahí aparece el reglamento de servicio de prevención con su regulación como parte determinante de las bases de nuestro trabajo. Y luego estamos nosotros, con nuestro casco, y luego está la documentación que nos puede servir de referencia para conocer algunos asuntos muy importantes y muy interesantes, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Bien, este es el escritillo que mandamos cuando nosotros vemos un plan. Cuando Pedro filtra y dice, han entrado 15 planes hoy, pero 3 corresponden a 3 caídas de altura, a riesgos con caída de altura. Y digo, pues esos 3, Pedro. Y él hace 1, 2, 3 y emite 3 informes. Y salen a la calle. Y esto es lo que decimos. Y suena muy rimbombante porque lo es así. Porque, oiga, si usted no cumple, usted está en esa situación. Usted está en riesgo de que se le hagan cumplir las normas por la autoridad competente. ¿Qué pasa con la autoridad competente si encuentra un documento en el que considere que se han infringido, vulnerado o no se ha evaluado, considerado adecuada y suficientemente? Pues que puede multar. Entonces, si esa autoridad competente llega antes que nosotros, podemos tener problemas. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo con este escrito hemos visto tu plan, creemos que deberían mejorarlo en estos puntos porque entendemos que los contenidos no son suficientes o no están suficientemente desarrollados. Aquí tenemos... Ay, no. Pedro, no va a salir. ¿Dónde está Pedro? Vale. Bien, quería enseñaros la plantilla. Pedro, la plantilla no sale. Sí. Si no, ábrela directamente. Ábrela. Que es que quiero que veáis la plantilla para que la reconozcáis. Ábrela en el escritorio. Venga, pero es que me da miedo luego salirme y luego no vuelvo. Ahí está, sácala. ¿La veis? Vale. Era la... Trapicheo de ordenadores, al final los enlaces pues no van. Se ve más chica. Bueno, al final no quiero que nos la aprendamos de memoria, solamente quiero que la conozcáis. Ese es el contenido mínimo en el que nosotros establecemos, que se puede dejar a disposición en formato que queráis para que le podáis echar un ojo. A ver, esto es lo que nosotros, de alguna manera, estamos considerando que debería de estar desarrollado en profundidad. Y al final, todo está en torno, todo está en torno a lo que os voy a poner ahora, si consigo. A ver. Pedro, no está. Aquí, ahí. No. Sí, es que está abierto, pero es que lo que no quiero... Ah, vale, que sé. Lo que no quiero es que se vea antes de la cuenta. Antes de tiempo. Ahí. Bueno, estos son los contenidos en torno a los que hemos hecho esa plantilla. Esa plantilla la vais a tener cuando queráis, está ahí. Entonces, los contenidos al final que hemos desarrollado estaban en relación al diagnóstico. Son puntos en torno al diagnóstico, a que tenemos que tener claramente diagnosticado cuál es la situación de las distintas situaciones de riesgo que tenemos en esa obra en concreta, cómo lo vamos a hacer bien, de una forma segura, cómo vamos a encofrar. Todo el mundo sabe encofrar, y todo el mundo sabe primero una cosa, luego la otra, y este es el manual. Pero cómo lo hacemos de forma segura, eso es lo que no le decimos a la gente, y no lo saben hacer. Si no se lo decimos, puede que sí y puede que no. Y luego lo que nos interesa muchísimo es la planificación temporal, la simultaneidad, los solapes, que nosotros entendemos en obra, solape de trabajo
muy peligroso. Entonces, dentro de esos contenidos, ya os digo, giramos, acordamos, girar en el desarrollo de esos 3 conceptos. Y nos encontramos esto. Nos encontramos evaluaciones genéricas, nos encontramos planes genéricos, nos encontramos todo genérico. Claro. Entonces ahí está Pedro con la cruz de la administración y dice, esto no me gusta, no había entrado en el detalle. Entonces, pues claro, está el técnico de prevención por ahí, el hombre, que dice, yo es que de obra no entiendo, está con su bula, no, de obra no entiendo, yo lo que hago es aplicar mis conocimientos de prevencionista, pero no puedo ir más allá. Y ahí hay un señor que está durmiendo el sueño de los justos, bueno, que le podemos poner el nombre que queramos. Promotor, contratista, ahí está, el hombre está esperando que nos pongamos de acuerdo. Y la otra cosa que encontramos es eso, deficiencia en los contenidos, falta de contenido, o sea, insuficiente, inadecuado. Por ejemplo, cuando no identificamos el riesgo, es una de las situaciones interesantes. No identificamos el riesgo exacto, concreto, circunstancial, que en esa obra puede estar presente. Eso es muy difícil. ¿Sabéis por qué es muy difícil? Porque como los metemos todos, van todos, eso empieza así. Entonces, o es general y hablamos de todo un poco, sea o no sea, no, te interese o no te interese, vaya contigo o no, yo te voy a hablar de lo que yo crea, que es todo. O simplemente porque ya es una barbaridad, digo, bueno, esto es que como no tengo ni idea, pues se me ha colado. O sea, ¿por qué no incorporamos en estas fechas el riesgo de golpe de calor? ¿Por qué no están en los planes de las obras que se van a desarrollar y se están abriendo centros de trabajo ahora mismo? ¿Por qué no? Pues básicamente porque si está en función de un estudio básico, porque no sabemos cuándo se redactó el estudio básico, si en invierno, en verano, el año pasado o el otro, y si además tenía alguna cierta especificidad, no lo sabemos, porque si ya partimos de documentos que en general adolecen de generalidades y además no sabemos cuándo vamos a hacer la obra, perdona que te diga, yo no sé si va a haber ese riesgo. Pero el que va a hacer el plan sí, porque el que hace el plan sí lo sabe, que va a ser mañana cuando se va a abrir el centro de trabajo. Entonces, estamos ante circunstancias que lo metemos dentro de ese globo de no identificamos todos los riesgos que tenemos. O todos o nos faltan. Pero cuando identificamos el riesgo hay que ir más allá. Cuando lo identificamos hay que ir más allá. No nos podemos quedar en que hay riesgo de caída en altura. Pues, raca, las instrucciones de toda la vida. Póngase usted el arnés, no se lo quite nunca, la línea de vida está a donde sea, está igual y no sé cuánto. Esto para siempre, usted lo guarda, se lo pone aquí en el bolsillo, lo saca usted, lo mira usted y donde usted vea que se puede caer, allí usted me hace caso a todo lo que yo le digo. Hay que hablar de más cosas, hay que hablar de los medios de acceso, porque te dice el albañil, bueno, este hombre quiere que me ate, pero ¿cómo subo? ¿O cómo llego? ¿Cómo llego a donde me ato? No le hablamos de qué puedes... Nada. ¿A dónde me ato? A un punto de anclaje. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cómo lo hago? No me importa. No, ni idea. Usted ya habla usted con... No sé. Allí estará el coordinador. Sistema de conexión. ¿Cómo me ato? No sé. Y si me caigo, ¿quién me va a venir a rescatar? Pero te va a caer. Porque si te va a caer ya no te contrato. En fin, aquí tenemos 2 imágenes que hablan, por ejemplo, de circunstancias donde algún compañero ha dicho, voy a poner una percha porque se me va a caer un albañil, y yo le he dicho, estupendo, pero cuéntame cómo va a atarlo entre las perchas, porque si el tío no va si el albañil no va de percha a percha de una forma segura, se suelta, sí, y se cae. Se suelta porque tiene que llegar al otro lado y se va a soltar. Porque no piensa que su obligación es no soltarse y quedarse allí y no ejecutar, hasta que venga alguien y le diga cómo se va a la otra percha. Eso es muy difícil decirle a un hombre, es que usted se ha caído porque se soltó, pero mire usted, si no llegaba, da igual, usted no se tenía que haber soltado. Bueno, entonces ¿quién trabaja? Me da igual. Usted se tenía que haber quedado atado. Se ha caído porque se soltó.
Muy bien, muy bien. Y con esto, ¿qué me dice usted? Quizá usted me tenía que haber dado los medios necesarios para cambiar de percha. Digo yo. En los planes sería muy sencillo, no esto es, sino una información que recoja algo parecido. Hablar del anclaje temporal. Distintas informaciones, distintos datos, algo, mire usted. Porque hasta hablamos... ¿se pone usted el retracti? Vale, ¿qué retracti? ¿Cuánto mide el retracti? ¿20? ¿25 metros? Mire usted, es que si de 25 metros no. Si es de 20 metros no llego, da igual, un retracti. Pero de esos que funcionan en horizontal y en vertical, o si me caigo en vertical no me funciona, ¿qué retracti? Lo tenéis ahí, ¿no? Mecanismo, uso vertical, uso horizontal. ¿Qué retracti? Un retracti, oiga. Yo no le he dado a usted un acta de recepción de EPI que pone retracti. Pues se va usted, se compra eso, un retracti. Es largo, es corto, es horizontal, es vertical, no lo sé, me da igual, es un retracti. Ya no explico más. El hombre se sube a la cubierta. ¿Alguien ha pensado en de dónde va a estar atado y el daño que se va a hacer si se cae cogido de arriba, cogido de en medio, cogido? Estos son los factores de gravedad, de dificultad, que tienen que estar en una nota de cálculo de una línea de vida. ¿Alguien ha pensado? ¿Quién ha calculado? ¿Cómo lo ha calculado? ¿Dónde se va a poner? No. Pues ya está. Si se cae, se cae, se ha caído. Aquí tenemos longitudes máximas. Y aquí tenemos algunas cosillas que sería bastante interesante tener presente a la hora de aprobar un plan. Mirad, el recurso preventivo, ante todas estas dificultades, estas situaciones, se encuentra que tiene que resolver con la formación que tiene. Con esa pequeña formación, tiene que evaluar la suficiencia o insuficiencia, el cumplimiento o el incumplimiento, todo lo que nosotros le indiquemos. En el acta de nombramiento el hombre lo tiene que hacer, con 50 o 60 horas de formación. Y entonces todas estas circunstancias que podéis estar viendo ahí, las tiene que evaluar del tirón. ¿Vale? El efecto péndulo, el si llega o no llega a los ángulos muertos, todo eso lo tiene que hacer el recurso de preventivo. Acaba loco porque no le hemos dicho nunca nada sobre el punto de anclaje, ni cómo lo tiene que verificar. No le hemos hablado nunca del arnés, el tipo de arnés que debe de llevar, las partes, en fin, las dificultades, de dónde se tiene que atar. No le hemos dicho qué criterio de rechazo tiene que aplicar ese recurso preventivo. No lo sabe, no tiene por qué saberlo. No le hemos hablado de la línea de vida, ni de esas condiciones de instalación. Ni siquiera que tiene que pedir al que la va a instalar que tenga los papeles de instalarse, de instalador. Porque no la puede instalar cualquiera. Porque luego al final pasa lo que pasa, que el tío no llega. No hay suficiente trazado. O el trazado es inadecuado, y ese hombre dice que tenemos que subir el tejado, y le dice el albañil, ¿subimos? Dice, pues vamos a subir, porque como yo empiezo aquí, vamos a subir. ¿Está? Luego llega el coordinador. ¿Tú qué has dicho? ¿Que subamos? Sí, eso vamos a subir. ¿Estará bien o no estará mal? Pero ya estaban arriba. En fin, ¿alguien se ha planteado pensar en los medios, dentro del apartado que corresponde a medidas de emergencia, aparte de llamar al 112, tener previsto algún medio de rescate? Porque nos podemos autorrescatar, porque si el retracti tiene previsiones, pues nos podemos autorrescatar si estamos en condiciones de salud todavía. Lo podemos rescatar por distintos medios y modos. Porque no lo podemos dejar allí colgado hasta que llegue el 112, porque es que se nos muere, porque todo el mundo sabe que un arnés, cortando la circulación de determinadas venas, la ilíaca, la femoral, pues que se nos muere. Y si no se nos muere, se nos va a morir cuando lo descolguemos por los trombos. Entonces no puede estar el hombre colgado allí lo que haga falta. Y la atención tiene que ser ágil, pero no puede ser ¡pum!, instantánea. Y depende de qué. Yo investigué un mortal y el hombre murió porque no había plan al respecto. El hombre se cayó con una máquina en una zona de un bosque profundo de Cazorla,
y los compañeros del Infoca tuvieron que ir a talar pinos centenarios para abrir un espacio para que el helicóptero pudiera bajar. Cuando yo llegué y vi una calva allí a 2.000 y pico, no sé, muchos metros, el hombre estaba en el fondo, el helicóptero bajaba, pero no podía aterrizar en zona segura. Estuvo el hombre pendiente de que los demás cortaran los árboles para poder bajar, porque nadie se había planteado que podía ocurrir un accidente. El hombre falleció por efectos de los trombos. No sirvió de nada ningún esfuerzo, porque esto es lo que tenemos que tener siempre previsto. Estoy hablando de la construcción, pero este caso es forestal, que por cierto se aplica en 1627. No tenemos nada, no tenemos previsto nada, ningún medio, ni una pértiga, ni un dispositivo de rescate, ni un trípode, no tenemos nada. ¿Se cae? Fortuito. En fin, la otra opción es encontrarnos con trabajos simultáneos que no se ha analizado esa simultaneidad, porque no se ha planificado correctamente, porque por eso insistimos en ese diagrama de Gantt de la seguridad, de los procedimientos seguros. No queremos el diagrama de Gantt de ejecución que todo el mundo... no es que sepamos hacerlo, es que lo necesitamos, porque si no el caos es total. Dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestra profesión, los medios y modos organizativos son muy importantes. No, por ahí no vamos a pecar. El problema es que tenemos que hacer esa previsión sin olvidar que lo que puede solaparse a nivel constructivo, a nivel de riesgo, puede ser nefasto. Aquí en esta diapositiva estamos viendo el eje del riesgo en los trabajos de un soldador, y estamos viendo la posibilidad de que al lado se esté trabajando con aislamientos. Son elementos muy combustibles. Una chispa de soldadura la puede liar. Vemos que también puede estar a la misma vez un señor pintando a menos de 11 metros, regla de oro. Podemos estar purgando instalaciones de gas y el otro tiene que estar terminando y soldando. Y además, no todas las soldaduras son iguales. Hay soldaduras que para estabilizar el proceso industrial, pues bueno, se utilizan, se desprenden unos gases, concretamente el argón. Y el argón no va para arriba, el argón va para abajo. Si tú estás soldando en un momento determinado, el gas va a descender y va a entrar por huecos de niveles inferiores donde alguien te lo puede encontrar. Si está en zona de riesgo, puede caer, ¿Por qué? Pues porque está soldando y está allí. Pero es que el gas va a descender al nivel inferior y va a poder generar un problema de riesgo por intoxicación a un trabajador que realmente está fuera de los 11 metros. Bien, esto es un accidente que yo investigué. Se estaban realizando trabajos de encofrado y desencofrado de forma simultánea. Antes de empezar los trabajos se realizó una reunión de coordinación. Nadie de todos los presentes se le ocurrió pensar que la parte de abajo, la parte de arriba tenía que tener el acceso restringido. Nadie señalizó. Nadie comprendió que podía estar dándose una situación de simultaneidad muy peligrosa. Bien, esas son las fotografías. Vosotros mismos, los de la construcción, los que no sois de la construcción. En los recuadros están marcando los huecos que se generaron por los trabajos de desencofrado. Abajo quitamos palicos, dejamos los justos, que no son suficientes para trabajar arriba, porque en realidad los vamos quitando según una serie de necesidades coyunturales de la obra, que profesionalmente dicta la dirección facultativa. Sin embargo, arriba hacía falta ir recogiendo y recopilando material para seguir. Y claro, como no estaban quitados todos los palicos,
como no estaban quitados todos los palicos, pues había elementos que estaban enganchados de forma muy insustancial, muy levemente. Un trabajador va haciendo trabajo arriba, pisa, ve aquí el palico que se ha caído aquí, y hace así la tabla, ¡pluc!, y se cae. No falleció, gracias a Dios, la persona está bien. Bueno, estaba todo muy bien organizado, documentalmente muy bien. Me inundaron de documentación, y documentación muy amplia, pero no estaba previsto el solape de trabajo. Y ese solape de trabajo se hace descansar sobre el recurso preventivo. Es que es el que está allí, es que es el que sabe, es que se le paga para eso, es que no tiene que hacer otra cosa. Y dice, pero bueno, ¿y va a evaluar ese hombre una cosa que no soy capaz tú de evaluar? ¿Vale? Bueno, vale. ¿Y cuándo le vamos a pedir de una vez por todas al recurso preventivo que tenga la formación adecuada y suficiente en función de las obligaciones que le hacemos descansar sobre su espalda? Porque existe un criterio de la autoridad competente que dice que a petición, justificadamente, para actividades peligrosas, no tiene por qué ser suficiente 60 horas. Entonces, hubo un compañero que me preguntó esto, porque tuvo un problema muy serio en una obra fuera de la provincia y buscamos su sustento y lo encontramos. Tenemos un criterio de la autoridad laboral que apoya la necesidad en determinadas circunstancias de pedir una formación mayor. Tenemos la opción de no depositar aquellas necesidades de decisión que no se pueden tener todas previstas, obviamente, pero si hay una necesidad de que en un momento determinado se tome una decisión o se vean o no se entienda la necesidad de que el coordinador esté perennemente allí, que la persona que se vea en la obligación de un flujograma de decisión, sí, no, adecuado, no adecuado, sigo, paro la obra, sea por una persona que tenga la formación suficiente, que no quiere decir 50 o 60 horas, en función de la actividad, de la responsabilidad que estemos dejando, de las obligaciones de ese acta de nombramiento, podremos tener apoyo para pedir algo más. Y finalmente, sin el ánimo ya de no cansaros demasiado, los trabajos con amianto. ¿Cuántas veces nos los encontramos simultáneos en cualquier demolición? En cualquier demolición. Ayer se emitió un informe solicitándole al técnico redactor del plan que incorporara las condiciones de seguridad de un plan autorizado de desamiantado, porque se estaba abriendo un centro para unas demoliciones en cubiertas que se describían de fibrocemento. ¿Con material con amianto, de material con amianto, sí o no? Pues si no lo sabemos, ¿qué hacemos abriendo el centro? Si no lo sabemos, ¿qué hacemos redactando un plan? Señor coordinador, si usted no lo sabe, ¿por qué no se lo dicen cómo aprueba usted un plan? Usted tiene que tener un plan de desamiantado autorizado. Y esa concurrencia de actividades, esa concurrencia de empresas, esa simultaneidad de trabajo, solo si está previsto en el plan, si hay un procedimiento de concurrencia autorizado, solo podrá darse esa simultaneidad. Básicamente, aquí tengo una fotografía cedida por la empresa Torre Ocaña de su web, y también tengo fotografía de la cubierta de Diputación. Bien, la cubierta de Diputación fue uno de los casos más interesantes que se han visto en la provincia. Lo hicieron los amigos de Vialterra. Aquí, los amigos de Vialterra tuvieron que garantizar la simultaneidad de trabajos con amianto con la presencia de funcionarios. ¿Vale?
¿Cómo se hizo eso? Pues eso se autorizó. Y se autorizó en base a procedimientos testados previamente en los que se garantizaban las distancias de seguridad. Y con un sistema de alerta, de medición diaria de las emisiones de fibra en el entorno de los huecos, con la posibilidad de contaminación de zonas no evacuadas de trabajadores. Eso fue un plan muy duro, muy interesante, de difícil implantación y que supuso realmente una complejidad a la hora de autorizar un procedimiento de trabajo en concurrencia con todos los funcionarios del edificio de Diputación, habilitando accesos particulares, habilitando zonas entelonadas, habilitando bombas, o sea, mediciones de emisión estática por todas las esquinas para determinar, y con unos gastos importantes de control para garantizar que esos trabajos pudieran ser concurrentes. Lo más sencillo, pues mire usted, como no hay seguridad segura y usted no tiene muy claro hasta dónde, cómo trabaja usted y el índice de contaminación que usted me puede emitir, pues entonces yo, cuando usted acabe y usted limpie, entonces yo vengo. Lo más fácil, pero no siempre es así. Entonces, ¿cuándo podemos concurrir con una empresa RERA? Cuando nos dé un procedimiento de concurrencia autorizado. Y yo, que estoy redactando el plan, digo, para adentro. Básicamente porque es que es lo que va a garantizar que yo esté, de alguna manera, autorizando un documento que no ponga en riesgo de exposición a un cancerígeno a los trabajadores de la empresa que le estoy redactando el plan de seguridad y salud. Bien, pues todo esto, al final, todo esto es simplemente una serie de reflexiones que lo único que han querido venir es un poco a cambiar vuestro punto de enfoque, vuestro punto de visión. Y que como esto no acaba aquí, pues nos vemos cuando queráis.